En nuestro estudio expositivo del Evangelio de Lucas, estamos viendo las 6 señales del fin del mundo que el Señor Jesucristo proclamó y que se encuentran en el capítulo 21 de este precioso Evangelio. Hemos visto en los últimos domingos 5 señales. En primer lugar, vimos la señal del engaño religioso. Esa señal del engaño religioso es manifestada en el levantamiento de falsos cristos y falsos profetas a nivel mundial durante todos los tiempos. En segundo lugar, hemos visto la señal de los conflictos internacionales, manifestada en las guerras y los conflictos entre las naciones a nivel mundial. Y todo eso a través de los siglos. En tercer lugar, hemos visto la señal de los grandes desastres, manifestada en terremotos, hambres, pestilencias y eclipses, también manifestadas esas señales a través de los tiempos. En cuarto lugar, vimos la señal de la persecución a la iglesia, manifestada en el encarcelamiento y la muerte de todos los apóstoles y los seguidores de Jesús, tanto muertos en el circo romano como en la hoguera, y persecuciones que han habido para el cristianismo a través de todos los siglos después de Cristo. La Biblia ha sido traducida a diferentes idiomas, pero ha costado la sangre de muchos mártires. El Evangelio ha llegado a nosotros porque otros han ofrendado sus vidas para que se pueda llevar el Evangelio a otros lugares. Pablo ofrendó su vida predicando el Evangelio al pueblo gentil, y nosotros debemos estar agradecidos con Dios por esos hombres que Él mismo levanta y capacita para llevar a cabo esta preciosa labor. En quinto lugar, el domingo pasado vimos la señal de la destrucción de Israel como nación, manifestada en la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su templo, y en la cautividad y la dispersión del pueblo judío por todas partes del mundo. Yo les dije que esta señal se cumplió en el año 70, literalmente en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, bajo el mando del general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió a Jerusalén por 5 meses, los debilitó y luego la tomaron, la destruyeron y quemaron la ciudad y el templo. Y más de 1.100.000 judíos fueron muertos, y una gran cantidad, más de 100.000, fueron llevados cautivos y vendidos como esclavos y dispersados por todo el mundo. Y hasta el día de hoy los judíos siguen esparcidos por todo el mundo, aunque hay una nación pequeña, aún no están reunidos y no se ha vuelto a levantar templo en ese lugar. Bien, hoy miraremos, eso fue un recorderis a grosso modo de lo que hemos visto en estos últimos domingos que hemos predicado de este capítulo 21. Hoy miraremos entonces la 6ª señal del fin. Por tanto, les invito a abrir sus Biblias y a leer en Lucas capítulo 21 los versículos 25 al 36. Lucas 21, versículos 25 al 36. Dice así la palabra de Dios: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de la vida, de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, porque vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Bien, este será el pasaje en el cual meditaremos en esta mañana, y les ruego disponer su corazón. Como les dije, esta es la sexta señal, y la señal la encontramos en los versículos 25 y 26. Es la señal de la gran tribulación. La señal de la gran tribulación. Noten lo que dice los versículos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Los pasajes que acabamos de leer son confrontadores, estos dos versículos. Las cosas que allí están escritas nos ponen a pensar. Fueron dichas por el Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que lo que dice Cristo se cumple porque Él es Dios. Tal como hoy está en el directo a su conciencia, Jesucristo es Dios. Dice el texto, verso 25, entonces, es decir, después de que los tiempos de los gentiles se cumplan, según el verso 24, noten lo que dice el verso 24, y caerán a filo de espada, hablando de la profecía que se cumplió en el año 70, de la destrucción de Jerusalén como nación, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, dice el verso 25, es decir, después de que los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿sí? Después de que los tiempos de los gentiles se cumplan, se manifestará la sexta señal del fin, es decir, la señal de la gran tribulación. La señal de la gran tribulación. ¿Qué significa la señal de la gran tribulación? Este pasaje y otros pasajes en la Escritura enseñan que al final de los tiempos habrá un corto periodo en el que sucederán cosas terribles
a nivel mundial que nunca antes en la historia de la humanidad han sucedido. Eso significa la gran tribulación. Un periodo corto antes de la venida de Cristo en el que sucederán cosas terribles a nivel mundial, cosas que nunca antes en la historia de la humanidad han sucedido. Dice el texto que acabamos de leer, que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En el pasaje paralelo de Mateo dice que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Dice que en la tierra la gente estará llena de angustia y de confusión a causa del bramido del mar y de las olas. Grandes tsunamis, grandes maremotos, grandes terremotos, cosas espantosas sobrevendrán sobre la humanidad. Noten lo que dice el verso 25. Entonces, leámoslo nuevamente, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El mar bramará tan fuerte que la gente quedará espantada por lo que vendrá. Hermanos, dice el texto en el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación por las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. No lo digo yo, sino lo dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo estará la gente en esa época? Angustiada, confundida, desfalleciendo, sin fuerzas, totalmente desesperadas por las cosas que están ocurriendo sobre el planeta. Algo terrible y espantoso sucederá a toda la humanidad en el globo terráqueo. Lo que describen estos versículos, hermanos, es un cuadro totalmente angustioso y aterrador para los habitantes de toda la tierra, que nunca antes la humanidad ha vivido. Nosotros escuchamos que hubo un terremoto en un lugar, pero usted va y mira el mapa, ahora que podemos mirarlo en el internet, el globo terráqueo, y usted ve, y eso es un pedacito pequeñito allá donde sucedió, insignificante el terremoto o el tsunami. Pero esto de lo que habla aquí el Señor no es en un lugar pequeñito, en un país solamente, sino es a nivel mundial, a nivel de todo el globo terráqueo. Entonces, hermanos, es algo espantoso que la gente que esté viviendo, no sé si a nosotros nos tocará, en ese entonces les va a tocar enfrentar, les va a tocar vivir. Veamos el testimonio de esta misma versión, de este suceso aterrador en otro lugar de las Escrituras. Vaya conmigo, ahí sin perder el Evangelio de Lucas, a Mateo 24, versículos 21 y 22. Mateo 24, 21 y 22. Dice, porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Sí notan esas palabras? Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Tanto que los escogidos serían engañados, porque también en ese entonces se levantarán los falsos cristos, el anticristo que engañará a las naciones. Si no fuesen acortados esos días, nadie sería salvo,
pero por causa de los escogidos, dice Cristo, estos días serán acortados. Ahora vaya conmigo a Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 13, versos 6 hasta el 11. Isaías 13, versos 6 al 11. Dice así la palabra de Dios: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Amén. Terrible esto que narra el profeta Isaías, muy parecido a lo que acabamos de leer en Lucas y Mateo. ¿No les parece? Castigaré, dice el verso 11, al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. No crean que quedarán sin castigo los que se han burlado de Dios y los que han tenido en poco la palabra del Señor. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esto tal vez hace referencia a los meteoritos, porque si una estrella cae sobre la tierra la despedaza. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y he aquí, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Amén. ¿Cómo ven ustedes esta descripción del juicio de Dios sobre las naciones? Algo terrible, hermanos, algo terrible lo que narra aquí Apocalipsis, Isaías, Lucas y Mateo. Y en Daniel capítulo 12 tenemos otra descripción un poco más corta. Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel 12, verso 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Amén. Ahí está la esperanza del creyente y la gloria del creyente en medio de la tribulación. Dice Daniel que será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, el tiempo de la gran tribulación.
Bien, hermanos, después de haber mirado estos textos bíblicos que nos hablan del suceso aterrador de la gran tribulación, podemos nosotros entender que lo que acontecerá a la tierra será un cataclismo universal, un cataclismo de proporciones universales, hermanos. Versículo 26, dice de Lucas: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Por qué razón entonces estas cosas tan terribles suceden? Dice el texto que porque las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. El Señor, con el poder de su venida, la palabra poder de su venida, poder, ahí es la palabra en griego dunamis, de donde viene la palabra dinamita, con el poder dinamitante de Dios, producirá literalmente un cataclismo de dimensiones universales que producirá terror, angustia y confusión como nunca antes la humanidad ha experimentado. Ningún científico se imagina lo que puede suceder en ese entonces. En Nahum capítulo 1, versículos 5 al 6 dice, hablando de esta verdad, Nahum capítulo 1, versículos 5 al 6, dice lo siguiente: los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Escucharon eso, hermanos? Nahum capítulo 1, versículos 5 y 6. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Amén. Ahí tenemos la descripción del día del Señor. Hermanos, pasemos al versículo 27. Entonces, después de esto, después de este gran suceso, dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aleluya. Entonces, es decir, después de estas cosas terribles, de ese periodo de tribulación y de angustia sobre la tierra, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lo que el texto está revelando es el cumplimiento del acontecimiento profético más glorioso y esperado de todos los tiempos, la segunda venida de Cristo a la tierra. Y eso es lo que está revelando el texto. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El acontecimiento profético más glorioso y esperado se cumplirá. Cristo aparecerá en las nubes con su poder y gran gloria, porque Cristo prometió y lo dejó escrito que Él volvería por segunda vez. Noten lo que dice Mateo capítulo 29, versículos 29 al 31. Mateo 24, versículos 29 al 31. Mateo 24, 29 al 31. Dice la palabra de Dios: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá
¿qué cosa? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aleluya. Aparecerá un día Cristo por segunda vez en las nubes, hermanos. Que no le quepa la menor duda, porque está escrito, y tarde que temprano se cumplirán estas cosas que Cristo pronunció. Verso 28. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dice el verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder. Es decir, las cosas que llenaron de angustia y de expectación a la humanidad mencionadas en los versículos 25 y 26 que ya leímos, para los seguidores de Cristo, que les corresponda vivir las cosas terribles que sucederán en la gran tribulación, serán la señal de la consumación de su gloriosa redención, tanto para los que viven como para los que mueren en Cristo. Por eso el texto dice a los creyentes de ese tiempo y a los que han muerto creyendo en Cristo y los que moriremos creyendo en Él, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es como si el Señor les dijera a los creyentes en medio de la terrible tribulación: no pierdan la esperanza, amados. No se angustien, no se confundan, no teman, levanten la cabeza en fe, recuerden mis promesas de salvación que son fieles y verdaderas, porque yo vendré por segunda vez para salvar y redimir a los que me esperan. Es como si les dijera eso. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así es que si algún día estaremos en esa situación, levantemos nuestra cabeza en fe, erguidos, confiando en las promesas de Cristo, porque el Señor aparecerá en las nubes y nos salvará. Amén. Salmo 46, versículos 1 al 3. Es supremamente importante este pasaje. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Escucharon eso? Y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Parecido a lo que dice Lucas, ¿cierto? Si estamos en medio de esa tribulación, ¿qué debemos entonces hacer? Erguirnos y levantar nuestra cabeza y decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué es Dios para nosotros? Amparo, fortaleza y pronto auxilio, hermanos. Sea en la tribulación que nos toque vivir o no, o en cualquier momento de nuestra vida, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y añade el verso 2, por tanto, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. ¿Cómo está la gente de la tierra en ese entonces, según Lucas? Angustiadas, desfallecidas a causa de las cosas que están sucediendo. Pero si nosotros hemos creído en Cristo y nos corresponde vivir esa época,
o a los que les corresponda vivir esa época, el creyente verdadero levantará la cabeza en fe, en victoria, en confianza, y no será angustiado de tal manera que pierda la fe, sino que será fortalecido en fe y podrá enfrentar la tribulación y la angustia, porque Dios es su amparo y su fortaleza, como lo debe ser en cualquier momento de nuestra vida, mis amados hermanos. Antes de continuar, porque este pasaje tiene muchas cosas que aprenderle, yo quiero hablarles un poco de la naturaleza de la segunda venida de Cristo. La naturaleza de la segunda venida de Cristo presenta 6 aspectos que son fundamentales para la fortaleza de nuestra fe en el Señor, mientras esperamos su gloriosa venida. Estos 6 aspectos de la segunda venida de Cristo son los siguientes. En primer lugar, la venida de Cristo por segunda vez a esta tierra será una venida visible. Noten lo que dice el verso 27. Entonces, ¿qué? Verán, ¿a quién? Al Hijo del Hombre, es decir, a Cristo, al representante de la raza humana, al Hijo de la descendencia de Abraham. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Será una venida visible. Cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Apocalipsis 1, versículo 7. Apocalipsis 1, versículo 7. Dice así: he aquí, viene con las nubes, dice Juan, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Estos 2 textos nos enseñan, y otros más, que no hay tiempo de verlos, nos enseñan que la segunda venida de Cristo será una venida visible. Todo ojo en el planeta le verá cuando aparezca en las nubes. No sé cómo sucederá eso. No sé cómo será eso. Si por televisión, si por satélite, no sé. Pero lo cierto es que la Escritura dice que todo ojo le verá. Dios es poderoso para hacerse ver de todo el mundo. Todo ojo lo verá. La venida de Cristo no será en forma secreta como algunos lo enseñan, sino que el mundo entero lo sabrá y lo verá, porque será un acontecimiento cosmológico universal, mis hermanos. Por eso es que leíamos en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hablar de la segunda venida de Cristo es glorioso, hermanos, porque es la esperanza de nuestra fe. Cristo lo prometió y estemos seguros, así hayamos muerto, que un día volverá. Y cuando ese día llegue, aunque yo haya muerto, el día que Él regrese por segunda vez, resucitaré para recibir al Señor en el aire con cuerpo glorioso. Esa es la promesa de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, la venida de Cristo por segunda vez será una venida personal. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre. Si lo ven, viniendo, no es una visión, ni un espíritu lo que van a ver, sino van a ver al mismo Cristo que ascendió a los cielos. Noten lo que dice Hechos 1, versículos 9 al 11. Hechos 1, versículos 9 al 11. Dice:
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Cristo, voy a ponerlos en el contexto, Cristo está con sus discípulos después de su resurrección, reunido, y les está hablando. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cómo vendrá él? En una nube. ¿Cómo fue llevado al cielo? En una nube. Y eso concuerda con el Antiguo Testamento. Dios se aparecía en una nube. Eso nos habla de la divinidad de Cristo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, hermanos, Cristo, el Hijo del Hombre, vendrá en persona, de la misma manera que ascendió a los ojos de los apóstoles, de esa misma manera vendrá en persona por segunda vez a esta tierra. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, les dijo, al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Jesucristo entonces vendrá literalmente en persona. No será una visión, ni será una venida en espíritu, como enseñan algunos, sino literalmente en su cuerpo resucitado y glorificado. Así vendrá Cristo por segunda vez. Por eso Filipenses 3:20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. ¿De dónde esperamos a Cristo? Del cielo, que aparecerá por segunda vez. En tercer lugar, hermanos, la segunda venida de Cristo a este mundo será una venida audible. No solamente visible y personal, sino una venida audible. Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo, dice la Escritura, con voz de ¿qué? De mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios bajó a la tierra y se manifestó en el monte Sinaí, el monte Sinaí tembló, y cuando el pueblo escuchó su voz, escuchó el sonido de una bocina, y no podían resistir ese sonido. Y el monte humeaba cuando estaba dando sus mandamientos. Dios desciende a la tierra en la persona de Cristo con grande sonido, con grande estruendo, con grande trompeta, y todos los reinos de la tierra lo sabrán. Todas las naciones de la tierra lo sabrán, porque será una venida audible, no solamente visible y no solamente personal, sino audible. En el Nuevo Testamento, los reyes o los grandes señores eran recibidos con grandes voces de trompeta, para que todo el pueblo estuviera conocimiento de que el rey había llegado a esa región. El Rey de Reyes y el Señor de Señores tendrá una llegada triunfal y gloriosa. Trompetas angelicales anunciarán su llegada para que todo el mundo tenga conocimiento de su regreso glorioso sobre la tierra.
En ninguna parte de la Biblia encontramos que la venida de Cristo será silenciosa y en secreto, como enseñan los dispensacionalistas. Es algo a vivas voces y público. Así como la multitud de las huestes celestiales anunciaron y cantaron del nacimiento de Cristo, ¿recuerdan? Cuando los pastores estaban allá, cerca a Belén, se apareció una multitud de las huestes celestiales que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero en esta vez será a nivel universal. Todo ojo le verá, todo oído oirá de su venida. En cuarto lugar, la segunda venida de Cristo a la tierra será una venida gloriosa. Verso 27 de Lucas 21. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y ¿qué? Y gran gloria. La venida de Cristo será algo glorioso, mis hermanos. En Mateo 24, ya lo leímos ahorita, dice lo mismo. Todas las tribus de la tierra, pero miremoslo, dice Mateo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán lamentación todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Otra vez el testimonio de las Escrituras de la venida gloriosa de Cristo por segunda vez a la tierra. La majestad de sus atributos cuando Él regrese, su santidad, su justicia, su sabiduría, su perfección, resplandecerán en el firmamento de manera tal que todos sus santos lo admirarán y todos harán lamentación, porque dirán: era verdad. Los impíos que no creyeron dirán: era verdad lo que se decía y lo que estaba escrito. ¿Por qué no lo creímos? Pero ya no habrá tiempo de llorar. Sus lágrimas y su arrepentimiento será demasiado tarde. Cuando venga aquel día, el Señor, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, según segunda de Tesalonicenses 1:10. Será una venida gloriosa, hermanos, en la cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. A Él sea la gloria por siempre. ¿No parece emocionarles a ustedes estas cosas? Hermanos, aquí lo que se está hablando es de algo que va a cambiar para siempre la historia de la humanidad. Aquello que anhelamos y que no podemos disfrutar en esta tierra, se consumará el día que Cristo regrese por segunda vez, porque su venida será gloriosa. En quinto lugar, la segunda venida de Cristo a la tierra será una venida repentina. La Escritura dice que nadie sabe el día ni la hora en que Cristo aparezca en las nubes, viniendo en su gloria. Versículo 35 del capítulo 21 de Mateo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. En otra parte de las Escrituras dice que será como relámpago que al fulgurar aparece en el cielo de un extremo hasta el otro. De manera repentina, cuando usted y yo menos lo pensemos, el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Es importante leer este pasaje. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones cuando Cristo venga, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿El ladrón le avisa cuándo va a venir? No, es algo repentino. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, la venida de Cristo es repentina, como ladrón en la noche, como un relámpago, inesperada para los que están desapercibidos sin conocer la palabra. Pero el día y la hora, dice Mateo capítulo 24, verso 36, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La segunda venida de Cristo es un secreto que a nadie le ha sido revelado el día ni la hora de su consumación. Cristo retornará repentinamente, y es por eso que usted y yo, como no sabemos el día ni la hora, tanto de nuestra muerte como de la segunda venida de Cristo, la exhortación de las Escrituras es estar siempre ¿qué? Listos y preparados, bien sea para morir o bien sea para que Cristo regrese. Porque recordemos que cuando morimos, de una vez ya es como si Cristo literalmente hubiese venido. Porque ya después de la muerte no hay más oportunidad. La oportunidad la tenemos mientras estemos vivos en esta tierra. Por eso no desaproveches el tiempo, ni se deje llenar su corazón de las glotonerías y de los afanes de este mundo. Porque o si no, vendrá el día y la hora, y usted será sorprendido en cosas que no debe estar haciendo. Y en sexto lugar, la segunda venida de Cristo a este mundo será una venida redentiva, no repentina, redentiva, es decir, salvadora. Versículos 27 y 28 del capítulo 21 de Lucas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando Cristo regrese por segunda vez, hermanos, consumará la salvación de la iglesia. Nosotros ya somos salvos, pero nuestra redención no se ha consumado de manera total y definitiva. Cuando Cristo regrese por segunda vez, consumará la salvación de la iglesia. Seremos transformados, recibiremos cuerpos gloriosos, incorruptibles, y nunca más volveremos a pecar y nunca más volveremos a morir. Porque eso será lo que haga Cristo con sus creyentes, con sus seguidores, con sus escogidos cuando Él regrese, redimirnos, consumar la obra salvadora para siempre. Noten lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. Dice el apóstol Pablo, hablando de la redención en el día de su segunda venida. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, trompeta, oigan el sonido de la venida de Cristo, al final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que estén vivos, cuando Cristo regrese, serán transformados sus cuerpos, y los que estén muertos serán resucitados con cuerpos gloriosos, aleluya. Porque es necesario, verso 53, que esto
corruptible, que esta carne corruptible, que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿A qué viene Cristo entonces por segunda vez? A sorber la muerte en victoria. Ya no habrá más muerte, como dice Apocalipsis, ni llanto, ni enfermedad, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, porque Cristo nos redimió, aleluya. Si no le da alegría a usted eso, que en este mundo todo se muere, hermanos, todo es corruptible, pero tenemos la esperanza de que cuando Cristo regrese será transformado a un estado glorioso de incorrupción, de inmortalidad y de santidad perfecta para siempre, en la cual no ofenderemos nunca más a nuestro Dios. Y nunca más la muerte tendrá poder sobre nosotros, porque la muerte por Cristo fue servida en victoria, porque Él murió en la cruz y resucitó, venciendo a Satanás, la muerte y el pecado. Amén. Eso nos debe llenar de expectativa, de alegría. Entonces, mirando estas cosas que sucederán cuando Cristo vuelva a los creyentes, por más que se vengan las montañas abajo y que brame el mar, la esperanza y las promesas de Cristo erguirán nuestra cabeza y nos darán la gloriosa esperanza en medio de la tribulación. Amén. Y no estaremos angustiados, sino fortalecidos en fe en las promesas gloriosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He aquí, dice en Apocalipsis 22, versículos 12 y 13, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice Cristo el Señor. La pregunta aplicativa para usted y para mí en esta mañana: ¿le estás esperando? Aunque no veas las señales, aunque no escuches bramar el mar, aunque no veas que la luna se convierte en sangre, ¿le estás esperando? ¿Le estás esperando con ansiedad? Dices con Juan al terminar Apocalipsis: sí, ven, Señor Jesús. ¿Anhelas que Cristo regrese? Todo creyente debe morir haciendo la voluntad de su Señor y esperando la gloriosa segunda venida de Cristo, su Redentor, porque morimos en la esperanza de la resurrección. He ahí la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Nosotros no reencarnamos, nosotros resucitamos para vida nueva, para cuerpos gloriosos e incorruptibles que se asemejan al cuerpo resucitado y glorioso de nuestro glorioso y maravilloso Redentor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria en las iglesias por todos los siglos. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a colocarnos en pie. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bondad infinita. Gracias por ayudarnos, Dios, a entender tus verdades. Las señales del fin del tiempo. A no dejarnos confundir, Señor. A estar siempre arraigados y cimentados en la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en su obra perfecta y maravillosa, esa obra redentiva. Un día aparecerás por segunda vez en las nubes y todo ojo le verá, como mirábamos hoy el testimonio de las Escrituras. Y para algunos será tiempo de alegría, de redención y de gloriosa paz. Pero para otros será tiempo de confusión y vergüenza perpetua, porque rechazaron al Rey del universo.
a aquel que dio su vida, a aquel que derramó su alma hasta la muerte, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a valorar la obra de tu redención. Ayúdanos a tener en claro, Señor, que aunque todo perezca, que aunque vengan situaciones terribles sobre la tierra, que mostrarán el disgusto que tú tienes contra el pecado y los hombres perversos, a pesar de eso nosotros estaremos firmes, porque tú eres la roca de nuestra salvación, porque tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ayúdanos, Dios, a enfrentar cada día y a vivir cada día como si fuera el último, como si hoy vinieras, Padre, a vivir en santidad y en justicia, porque sólo así seremos hallados dignos de ti. Sólo así no nos alejaremos avergonzados cuando tú regreses. Perdona nuestras faltas, la dureza de nuestro corazón, la desidia, la pereza y todo aquello que impide que crezcamos espiritualmente. Y danos sabiduría y gracia para crecer en ella, Señor, porque solo tú lo puedes hacer, Padre bendito. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.